Hola a todos, este es el video tutorial para el desarrollo de regresiones múltiples. Em, en este video, pues, o digamos, esta serie de tutoriales va a estar dividida en dos partes. La primera parte será los aspectos teóricos del análisis de regresiones múltiples, enfocándonos en las tres preguntas que tratamos de resolver siempre sobre los análisis que vamos abordando. Y la segunda parte, el segundo video, entonces será sobre los aspectos prácticos, el paso a paso de cómo iremos realizando los análisis en el SPSS. En ese segundo video, entonces también se mencionarán y se reportarán tanto la prueba de supuestos como la prueba de la hipótesis misma que se haya formulado. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a abordar en estos tutoriales. Con relación a las regresiones múltiples, pues lo primero que valdría la pena mencionar es qué es o qué son estas regresiones múltiples. Em, la diferencia con relación a las regresiones simples pues es bastante sencilla, por lo demás todo sigue siendo igual. Se trata entonces de un modelo de predicción de variables cuantitativas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en este caso, a diferencia de las regresiones simples, ya no vamos a tener solamente una variable independiente, sino que vamos a tener varias. Entonces, se va a tratar de predecir una variable dependiente cuantitativa a partir de varias variables independientes cuantitativas o dicótomas, que es una de las excepciones que habíamos hablado cuando abordábamos el tema de correlaciones. ¿Cómo lo definiríamos entonces? Es una prueba estadística que nos permite probar modelos de predicción de una variable cuantitativa a partir de varias variables cuantitativas. Eso es básicamente lo que sería la regresión múltiple. Otra característica que también vale la pena mencionar aquí en la definición es la idea de la linealidad, y es que pues en este caso estamos hablando de regresiones lineales múltiples, es decir, que el modelo que vamos a tratar de probar es una línea recta. Y pues también va en la misma dirección de lo que ya habíamos hablado cuando trabajamos el tema de regresiones simples. ¿Cuándo se usan las regresiones múltiples? Entonces las condiciones nuevamente se siguen manteniendo de acuerdo con lo que ya se había mencionado sobre las regresiones simples. Entonces, tenemos una sola variable dependiente que debe ser cuantitativa. Lo que cambia con relación a las regresiones simples, pues es entonces las variables independientes. Ya no habrá una sola variable independiente, sino que habrá varias variables independientes que pueden ser cuantitativas o pueden ser dicotómicas. Igual que también como lo mencionábamos en las regresiones simples, el propósito del análisis es probar un modelo o identificar eh, un modelo de predicción sobre la variable dependiente. Es decir, que aquí estamos enfocados principalmente en la validez interna o más bien en la causalidad predictiva. Aquí vamos a tratar de ver cómo afectan unas variables independientes cuantitativas el resultado que vamos a obtener en una variable también cuantitativa, pero entonces en este caso dependiente. Esas serán, digamos, las situaciones en las que vamos a utilizar este análisis. También como lo mencionábamos en el análisis de regresiones simples, eh, la regresión no solamente tiene una utilidad de investigativa, sino que también lo podemos utilizar con una funcionalidad práctica. Entonces, yo puedo formular una hipótesis en términos de predicciones, pero también puedo formularme una pregunta para saber un valor exacto de predicción de la variable dependiente y con este análisis pues poder responder a esa variable o a esa pregunta que se ha formulado mejor. Algunos ejemplos de hipótesis que pueden probarse con un análisis de regresiones múltiples. El primer
El primer ejemplo, el consumo de cigarrillo y café predice las horas de sueño. Pues ahí tenemos las condiciones que mencionaba. Estamos en un contexto de predicción, que es como una de las características que habíamos mencionado. Tenemos una variable cuantitativa dependiente, que son las horas de sueño, y dos variables cuantitativas independientes, que son el consumo de cigarrillo y café. En este caso, pues valdría la pena mencionar o aclarar que pues deberían estar medidas de forma cuantitativa para que pudiéramos hacer la regresión, o podría de pronto también estar la posibilidad de que fueran dicotómicas. El consumo de café, consume cigarrillo sí o no, consume café sí o no. Y de esa manera también podría realizarse una regresión múltiple. El segundo ejemplo, el promedio académico se puede predecir a partir de las horas de estudio fuera de clase y la cantidad de ejercicios hechos en clase. Tenemos las mismas condiciones. Promedio académico, variable dependiente cuantitativa. Estamos tratando de predecir ese desempeño académico y tenemos dos variables independientes cuantitativas, horas de estudio fuera de clase y cantidad de ejercicios hechos en clase. Y el último ejemplo, la percepción de inmediatez en la realización de actividades laborales, la percepción de ayuda por parte de los compañeros de trabajo y los niveles de cortisol afectan o predicen la puntuación de una prueba de estrés. En este caso entonces tenemos tres variables independientes. Eh, las actividades, la percepción de inmediatez, la percepción de ayuda y los niveles de cortisol. Y vamos a tratar de predecir una variable cuantitativa que es las puntuaciones de la prueba de estrés. En relación con las condiciones de uso, a diferencia de la regresión simple, en las regresiones múltiples ahora sí vamos a tener que revisar varios supuestos para garantizar que la validez en los resultados que obtengamos sea adecuada para la investigación que hemos formulado. Em, el primer supuesto que hay que revisar y que hay que tratar de probar en estas regresiones múltiples es el supuesto de no multicolinealidad. Ya en clase lo habíamos mencionado cuando hablamos de las regresiones simples, pero también habíamos mencionado que ese supuesto no aplicaba dado que solamente teníamos una variable independiente. En el caso de las regresiones múltiples, como sí se tienen varias variables independientes, entonces este supuesto sí vamos a tener que probarlo. La no multicolinealidad, como en su momento lo dijimos, entonces es que no haya correlaciones perfectas entre las variables independientes. Básicamente ahí lo que estamos haciendo referencia es que no puede haber una correlación de uno en, en las variables independientes, dado que esto afectaría el resultado que obtenemos global para la predicción. Y que también, entre otras cosas, generalmente cuando tenemos una correlación de uno entre variables independientes es porque es muy probable que estemos midiendo lo mismo dos veces y eso puede afectar bastante el resultado final que vamos a obtener en la regresión. Otro supuesto es la independencia de errores. Básicamente, y también como lo mencionábamos en clase, se trata de identificar que las fuentes que producen los errores en las variables independientes no sean las mismas. Es decir, que los errores que se vayan produciendo sean por condiciones y por situaciones diferentes. Esto es algo que también es necesario probar, dado que una asociación en los errores nos indicaría que puede haber un error sistemático al momento de tomar las mediciones que estamos haciendo. Entonces esta es otra característica que también debemos comprobar. Em, Aquí tenemos otro supuesto que lo pongo en un color diferente porque este es un supuesto que nosotros asumimos que se cumple y es el de la homogeneidad de las varianzas de los errores. Entonces en este caso nosotros suponemos que los residuales que se obtienen cuando se hacen los análisis de correlación son homogéneos en en las diferentes variaciones que se van obteniendo de las variables. Esto se podría probar de una manera un poco compleja, entonces, y pues el SPSS no tiene un análisis que nos indique la homogeneidad de las varianzas de error,
Entonces, pues dada la, digamos, la premura del tiempo, en este caso, y pues también es algo que no es que yo me lo esté inventando, sino que pues en los textos de estadísticas es un supuesto que nosotros podemos asumir que se cumple. Em, otro, otro supuesto que nosotros podemos observar em, en los datos mismos cuando lo tenemos es la independencia de observaciones. En este caso nosotros a lo que se hace referencia es que se estén comparando variables diferentes. Cuando se van a tratar de hacer, cuando se hacen regresiones, la idea es que en lo posible se trate de evitar que sean diferentes mediciones de la misma variable y se trate de predecir una a partir de la otra. Eso puede generar errores y puede generar resultados muy inflados pues, en lo que se obtenga después en las tablas en SPSS. Entonces lo que se busca con esto de independencia de errores es que se estén comparando o se estén estableciendo los modelos con variables diferentes. Y el último aspecto, que pues es un aspecto que digamos que es común con el análisis de regresiones simples, es la linealidad. Y pues tiene que ver con lo que ya les había mencionado hace un momento con la definición del procedimiento mismo. Y es que pues se busca probar un modelo lineal, es decir, que el modelo sea representado con una línea recta. Estos serían entonces los supuestos que nosotros vamos a tratar de probar en la regresión múltiple. Hasta aquí dejaríamos entonces este primer video teórico que aborda esos aspectos más generales de la regresión. Ya en el siguiente video entonces vamos a ver cómo realizamos estas regresiones múltiples.